En la clase de hoy vamos a hablar sobre el nervio hipogloso o el 12º nervio craneal. Vamos a hablar de su origen real, su origen entre comillas aparente o emergencia, el tipo de fibras que posee, es decir, el componente funcional, el trayecto, las relaciones y los ramos colaterales y terminales que va a dar a su paso. Si quieren las diapositivas me pueden escribir a mi página personal de Facebook, estoy como Carlos Andrés García. También me pueden escribir acá a Zombie Médico. No olviden de seguirme en Twitter, estoy como @besalio. Y tampoco no se olviden de suscribirse. Sin más que decir, empecemos con la clase. El nervio hipogloso, que es el 12º o 12º nervio craneal, es un nervio exclusivamente motor. La palabra hipogloso significa debajo de la lengua, y es que justamente este nervio veremos que al final de su trayecto se sitúa debajo de la lengua. Antiguamente el hipogloso se lo conocía como hipogloso mayor, debido a que al nervio lingual, que es rama del nervio mandibular que proviene del trigémino, se lo conocía como el nervio hipogloso menor. Pero estos nombres ya están obsoletos y no se los utiliza en absoluto. De manera general podemos decir que el nervio hipogloso inerva a todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso. Ahora sí, vamos a hablar de cada uno. Tenemos entonces el origen real del nervio hipogloso. En esta imagen de la derecha lo podemos ver. El origen real del nervio hipogloso se efectúa en el núcleo del nervio hipogloso. Núcleo del nervio hipogloso. El origen aparente, es decir, la emergencia. Este nervio está aparentemente emergiendo por el surco o fosita preolivar, también conocida como surco anterolateral del bulbo. Es este que estamos viendo aquí en este momento. Esta estructura aquí redondeada es la oliva, tiene un surco preolivar donde nace el hipogloso, un surco retroolivar donde nace el vago y el glosofaringio, y un surco supraolivar donde nace el facial y el vestíbulo coclear. En este caso, en el surco preolivar o fosa surco anterolateral del bulbo, está naciendo nuestro nervio hipogloso a través de 12 o 15 raicillas nerviosas que se unen inmediatamente para formar el tronco del nervio hipogloso. El tipo de fibras que posee. Mencioné que el nervio hipogloso es un nervio exclusivamente motor. Va a tener fibras eferentes somáticas generales encargadas de inervar a todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Aquí dice 3 de 4, excepto, por eso dice 3 de 4, porque hay una excepción, la cual es el músculo palatogloso, el cual es tomado por el nervio accesorio a través de los ramos faríngeos del nervio vago. Esta concepción de aquí de nervio accesorio a través de ramos faríngeos del nervio vago lo van a entender mejor cuando vean el vídeo del nervio accesorio, así que no se preocupen. Pero lo importante aquí es excepto el palatogloso. Ahora hablemos de su trayecto. Entonces, una vez que nuestro nervio hipogloso emerge del bulbo a través de la fosita preolivar, se va a encontrar inmediatamente en la fosa craneal posterior. En esta fosa craneal posterior, nuestro nervio hipogloso abandona el cráneo, sale del cráneo a través del conducto del hipogloso. Es el que estoy señalando en este momento acá. El de aquí abajo. Esto que estoy señalando aquí corresponde al conducto del hipogloso o al agujero condilio anterior. Esta salida a través del conducto del hipogloso, el nervio hipogloso lo efectúa en compañía de la arteria meningia posterior o en una rama de la arteria meningia posterior. Una vez que sale del cráneo, nuestro nervio hipogloso se sitúa inmediatamente en la parte más posteromedial del espacio retroestilio. Esta es la apófisis estiloides, todo lo que se encuentra por detrás de ella, aquí se llama espacio retroestilio. En este espacio retroestilio, el nervio hipogloso se ubica en la parte más posteromedial, es decir, aquí. En este espacio retroestilio, el nervio hipogloso contrae importantes relaciones con los nervios 9, 10, 11, la cadena simpática, vena yugular interna y arteria carótida interna, como lo podemos observar. Luego de estar en el espacio retroestilio, nuestro nervio hipogloso se dirige hacia la región carotidia. Esta región carotidia es importantísima. He puesto toda mi vida en esta parte del vídeo para poder hacer la imagen esquemática y entiendan bien las relaciones del nervio hipogloso en la región carotidia. Tenemos aquí entonces al conducto del hipogloso o agujero condilio anterior. Tenemos aquí al foramen yugular o agujero rasgado posterior. De igual manera acá, conducto del hipogloso y foramen yugular.
Tienen ahí entonces a la vena yugular interna, arteria carótida interna, arteria carótida externa, carótida primitiva. Acá igual, vena yugular interna y la carótida. Tenemos ahí como siempre a nuestro nervio vago insinuándose entre la carótida interna y la vena yugular interna. Ya, y aquí viene el anfitrión del vídeo, el nervio hipogloso. Mucho ojo con lo que voy a decir en este momento. Una vez que sale del cráneo, por el foramen el condilo anterior, el nervio hipogloso se dirige hacia adelante y hacia abajo, hacia la región carotidia, pasando primero entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Aquí lo podemos ver. Pasa entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna, que en otras palabras se puede decir que pasa medial con relación a la vena yugular interna y lateral con relación a la arteria carótida interna. Luego de eso sigue su trayecto hacia adelante y hacia abajo y pasa también lateral a la arteria carótida externa. Podemos decir en resumen que en la región carotidia el nervio hipogloso pasa medial a la yugular interna y lateral a ambos vasos carotidios, tanto interno como externo. Otro punto importante, que el nervio hipogloso cruza a la arteria carótida externa justo por debajo, aquí lo podemos observar, justo por debajo del origen de la arteria occipital. Acá en esta imagen esquemática también está. Este es el nervio hipogloso, arteria carótida externa, arteria carótida interna. Vemos que pasa lateral a ambas carótidas y cruza por debajo del origen de la arteria occipital. Esta es la arteria occipital. En este cruce que hace de la carótida externa, el nervio hipogloso forma parte de un triángulo. Aquí lo podemos observar. Este es el que se conoce como triángulo de Farabeuf. Triángulo de Farabeuf, el cual está delimitado por la vena yugular interna, el tronco tirolingo-faringofacial y hacia arriba nuestro nervio hipogloso. El contenido de este triángulo, solo como un memo, es la arteria carótida externa y sus ramas. Luego, hasta ahora hemos visto que el nervio hipogloso tiene relaciones en el cráneo, en el espacio laterofaringeo o retroestilio, en la región carotidia, y ahora vamos a la región suprayoidea. De la región carotidia, nuestro nervio hipogloso cruza a la región suprayoidea. Al aproximarse al asta mayor del hueso hioides, nuestro nervio hipogloso se encuentra, o lo podemos encontrar en dos triángulos importantes del cuello. El primero, el triángulo de Beckert. Ahí está señalado de azul. Triángulo de Beckert. Solo para recordar sus límites, triángulo de Beckert hacia abajo, asta mayor del hioides. Hacia arriba tenemos el tendón intermedio del digástrico y hacia atrás el borde posterior del músculo hiogloso. Aquí podemos ver a nuestro nervio hipogloso. El otro triángulo en la región suprayoidea es el triángulo de Pirogov. El triángulo de Pirogov es el cual está delimitado por el borde posterior del miloioideo, hacia arriba el hipogloso y hacia abajo el tendón intermedio del digástrico. Esas son las relaciones más importantes que tiene nuestro nervio hipogloso en la región suprayoidea. Luego de eso, podemos observar que el nervio hipogloso, este es el músculo miloioideo, este es el músculo hiogloso. El nervio hipogloso se mete en un pequeño espacio, en ese intervalo, en ese intersticio muscular que se encuentra comprendido entre el miloioideo y el hiogloso, que recibe el nombre de hiato hiogloso miloioideo. Hiato hiogloso miloioideo es el espacio que está comprendido entre el hiogloso y el miloioideo. Aquí lo podemos observar. Este es el músculo hiogloso. En este hiato hiogloso miloioideo, el nervio hipogloso cruza este espacio en compañía del conducto submandibular o conducto de Wharton y también en compañía del nervio lingual. Como pueden observar, ambas estructuras se encuentran por encima del nervio hipogloso. Finalmente, el nervio hipogloso sigue el trayecto de la arteria lingual, del cual es satélite. Eso le pueden preguntar, ¿cuál es la arteria satélite del nervio hipogloso? Es la arteria lingual, que es rama de la arteria carótida externa. Sí, el nervio hipogloso llega a la lengua para dirigirse hacia su punta, donde se ramifica. El nervio hipogloso termina exactamente, es decir, en el punto donde da sus ramas terminales, es a la altura del borde anterior, aquí está, se ramifica a la altura del borde anterior del músculo hiogloso. Y ahí da ramos para los músculos que hablaremos a continuación. Vamos ahora con ramos colaterales. Durante todo su trayecto, antes de llegar al borde anterior del músculo hiogloso, nuestro nervio hipogloso da los siguientes ramos. Un ramo meningio, ramo descendente para el asa cervical, nervio para el tiroideo y el genioideo, nervio para el hiogloso y el estilogloso. Vamos a ver cada uno de estos. Comencemos primero con el ramo meningio. Este ramo meningio es sensitivo.
Pero aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Tú me vas a decir, ¿cómo que es sensitivo si usted dice que al principio el hipogloso es exclusivamente motor? Aquí viene lo complejo. Este ramo meningio en realidad no le pertenece al hipogloso. Le pertenece en realidad al primer nervio espinal, es decir, que le pertenece a C1, y es de la siguiente manera. Pero primero señalemos al ramo meningio, conocido antiguamente como nervio meningio de Luschka, que es el que está aquí. Este es el nervio hipogloso emanando hacia atrás este ramo meningio, el cual se distribuye por la dura madre de la fosa craneal posterior. Este ramo meningio nace en el punto donde el hipogloso atraviesa el conducto del hipogloso. ¿Ya? Ahora miren la imagen de su derecha. Ahí está de celeste. Si ven de celeste, vamos a hacerle zoom acá. Este ramo que está acá corresponde al ramo meningio. Este ramo meningio, que es sensitivo, recoge la sensibilidad de la dura madre de la fosa craneal posterior. Pero como les he mencionado, le pertenece en realidad al primer nervio espinal. Y ven aquí que la fibra sensitiva nace acá en la dura madre, viaja en el interior del hipogloso, se une al nervio C1 y llega al asta posterior de la médula espinal. Ustedes van a saber más adelante, o si es que son curiosos, en configuración interna de médula, todo lo que llega al asta posterior de la médula espinal es sensitivo, y todo lo que llega al asta anterior, en cambio, es motor. ¿Sí? De esta manera, este ramo sensitivo no es del hipogloso, es de C1, del primer nervio espinal. Mucho ojo con ese detalle, ¿ya? Porque este ramo es sensitivo y el hipogloso es únicamente motor. Sigamos. Tenemos ahora el ramo descendente para el asa cervical. Aquí tenemos otro paréntesis. Este nervio de aquí está lleno de sorpresas. El asa cervical era la que antiguamente conocíamos como asa del hipogloso. Sí, este ramo descendente para el asa cervical nace a la altura de la carótida externa. Aquí la podemos observar. Aquí. Este es el nervio hipogloso, nace a la altura de la carótida externa. Desciende y se une a los ramos descendentes de C2 y C3 para formar este asa, que se lo conoce como asa cervical. Aquí viene la magia. Vamos a ver, aquí está. Ya, aquí viene la magia. Una vez que nuestro nervio hipogloso ha salido del conducto del hipogloso, recibe una pequeña rama de C1. Aquí la podemos ver, de nuevo, este es C1, recibe una rama de C1, y acá también la podemos ver, recibe una rama de C1. Esta rama de C1 viaja en el interior del nervio hipogloso, mucho ojo, viaja en el interior del nervio hipogloso, y a la altura de la carótida externa, esta pequeña ramita de C1 que estaba dentro del hipogloso ahora decide salir del hipogloso, y esa rama que sale del hipogloso es el ramo descendente para el asa cervical. Aquí, como lo podemos observar, aquí está de rojo, lo he dibujado de nuevo. ¿Sí? Esta rama le pertenece a C1, se embarca en el hipogloso y luego sale de nuevo para formar el ramo descendente que contribuye a formar el asa cervical. De esta manera, el ramo descendente para formar el asa cervical, que supuestamente es el hipogloso, en realidad no es del hipogloso, en realidad es del primer nervio espinal. Esta asa cervical se forma a la altura de la cara anterolateral de la vena yugular interna, por encima del tendón intermedio del músculo homoyoideo. Y como otro feedback, por si no lo recuerdan, el asa cervical, que se lo estudia en plexo cervical profundo, se encarga de inervar a todos los músculos infrayoideos, excepto al tiroideo. Ya, eso inerva el asa cervical, es decir, que es un asa motora. Espero que haya quedado claro ese detalle. Este ramo descendente, que aparentemente es del hipogloso, en realidad no es del hipogloso, sino que es de C1. Vamos con el siguiente. Nervio para el tiroioide y el genioideo. Esta es la misma historia que la anterior. Este nervio del tiroioide y el genioideo aparentemente es el hipogloso, pero en realidad es de C1. ¿Ya? Y aquí se los explico de nuevo. El nervio sale de nuevo nuestro nervio hipogloso del conducto del hipogloso o agujero condilio anterior y recibe de nuevo la rama de C1. Aquí le podemos ver de celeste. Esta rama de C1 primero abandona una que forma el asa cervical, ya la expliqué, y abandona luego dos ramas. Aquí está. Abandona una rama descendente. Aquí la podemos ver, a la altura del borde posterior del músculo hipogloso abandona un pequeño ramo descendente que se dirige hacia el músculo tiroideo. Y luego abandona un ramo hacia adelante que se dirige hacia el músculo genioideo. Este es el músculo tiroideo y estos que estamos viendo acá son los músculos genioides. De esta manera, los músculos tiroideo y genioideo están inervados por el primer
nervio espinal, es decir, están inervados por C1, el cual le cede fibras al hipogloso, es decir, las fibras de C1 se embarcan en el hipogloso y luego lo abandonan para inervar a esos músculos. Importantísimo. Vamos ahora, bueno, aquí podemos ver otra imagen. Este es el nervio hipogloso cruzando la cara lateral de ambas carótidas. A la altura de la carótida, bueno, aquí esta es la carótida externa, aquí la abandona a la altura de la carótida interna. Este es la rama descendente para el eje cervical que le pertenece a C1. Este es el nervio del tiroideo que le pertenece a C1. Y este es el nervio genioideo que le pertenece a C1. Solo que se embarcan en el hipogloso para poder llegar a esos músculos. Ahora sí, tenemos al nervio paraliogloso y el estilogloso. Estos no tienen ningún truco. Estos nervios aquí sí le pertenecen al hipogloso. Aquí lo podemos observar, este es el nervio del hipogloso, aquí, y el nervio del estilogloso. Ambos ramos nacen del hipogloso y se dirigen inmediatamente hacia arriba. Y bueno, vamos con los ramos terminales. Los ramos terminales del hipogloso. El hipogloso les mencioné que da sus ramos terminales a la altura del borde anterior del músculo diogloso y se encargan de inervar a todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua excepto el palatogloso. Esa historia se la deben saber de memoria porque se los van a tomar. Ahora, las comunicaciones que tiene el hipogloso. El hipogloso tiene múltiples comunicaciones. La primera de ellas es la que observamos acá arriba. El hipogloso le cede un pequeño ramito al ganglio plexiforme del nervio neumogástrico, del nervio vago. La otra comunicación que tiene es con el ganglio cervical superior. Acá está, esta ramita de aquí, la comunicación con el ganglio cervical superior. Y la última comunicación, que en esta imagen de aquí, aquí en esta imagen de acá sí se la puede ver, es la comunicación que existe entre el nervio hipogloso y el nervio lingual. De esa manera, el hipogloso está comunicado a dos nervios craneales, al trigémino a través del nervio lingual y está unido al vago a través de su ganglio plexiforme. También está unido al ganglio cervical superior, que es parte de la cadena simpática. Ahora, como he hecho en los otros vídeos, voy a hacer ahora un resumen de todo el trayecto y las ramas del hipogloso, así que mucha atención. Aquí tenemos entonces, vamos a hacer zoom, a nuestra oliva, el surco preolivar. Esto que está aquí es el nervio hipogloso. Y esto dice así. Ahí tenemos a nuestro nervio hipogloso que sale del cráneo a través del conducto del hipogloso o agujero condilo anterior. Este es el foramen yugular, conducto del hipogloso acá. Tenemos entonces ahí a nuestra vena yugular interna, carótida externa. Nuestro nervio hipogloso, una vez que abandona el agujero condilo anterior, se va a encontrar inmediatamente en el espacio laterofaringio y va a descender hacia la región carotidia. Acá en la región carotidia, nuestro nervio hipogloso pasa medial a la yugular interna y lateral a la carótida interna. Y luego lo hace también lateral a la carótida externa, justo por debajo del origen de la arteria occipital, donde forma un pequeño triángulo, parte del triángulo de Farabeuf. Una vez que nuestro nervio hipogloso se encuentra en el conducto del hipogloso, emite un pequeño ramo que es sensitivo, el ramo meningio, que se distribuye por la dura madre de la fosa craneal posterior. Y como les mencioné, este ramo meningio le pertenece a C1. Luego de pasar de la región carotidia, el nervio hipogloso se aproxima hacia el hueso yoides para pasar a la región suprayoidea. En esta región suprayoidea, nuestro nervio hipogloso lo encontramos en dos triángulos importantes, en el triángulo de Beckert y en el triángulo de Pirogov. A la altura de la arteria, cuando el nervio hipogloso cruza la arteria carótida externa, emite un pequeño ramo descendente, que en realidad es de C1. Aquí está. El ramo de C1 se embarca en el hipogloso y luego sale del hipogloso para formar el ramo descendente. Este ramo descendente se une a los ramos descendentes de C2 y C3 y forma el asa cervical, el cual se encarga de inervar a todos los músculos infrayoideos excepto al tiroideo, que como ya sabemos, el músculo tiroideo está inervado también por C1, pero lo hace a través del hipogloso. Ya, bueno, a la altura del borde posterior del músculo diogloso emite un pequeño ramo que se dirige hacia el músculo tiroideo. Ahí ya está. Emite dos ramos hacia arriba que se dirigen uno para el diogloso y el otro para el estilogloso. Luego de cruzar el triángulo de Pirogov, el nervio hipogloso se insinúa en el espacio comprendido entre el músculo miloioideo y el músculo diogloso. Ese espacio se lo conoce como hiato hiogloso miloioideo.
En este hiato hiogloso-miloioideo, por encima de nuestro nervio hipogloso, se encuentra el conducto de Wharton o conducto de la glándula submandibular y el nervio lingual. Aquí podemos observar la comunicación hipogloso-lingual. Finalmente, a la altura del borde anterior del músculo hiogloso, nuestro nervio hipogloso se ramifica para inervar a todos los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso. El palatogloso está inervado, como ya les mencioné, por la rama interna del nervio accesorio a través de los ramos faríngeos del neumogástrico. Esto lo van a entender en el siguiente vídeo que haga sobre nervio accesorio. Esto ha sido todo, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse y compartirlos en sus grupos con sus amigos para que no se queden fuera y no repitan anatomía. Sin más que decir, me despido. Adiós.